Juan Pablo Castro Rodas es escritor. Su literatura delata oficio, su escritura es pulcra, aguda, precisa. El autor de Los años perdidos, de La curiosa muerte de María del Río, de Crueles cuentos para niños viejos o La noche japonesa, está aquí en la sala de Contrabando y no se va a mover de aquí hasta que responda el cuestionario filológico afectivo que hemos preparado para hoy. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias, me siento muy contento de estar en un lugar como este tan decadente, tan fantasmagórico y al mismo tiempo tan postmoderno, lleno de la tecnología de la nueva era. En Los años perdidos, esta novela que tú has escrito en el año 2013, me quedan varias cosas orbitando, sobre todo, por ejemplo, la persistencia de la memoria. Es como un signo del que no se puede escapar. Bueno, creo que ningún ser humano se escapa de la memoria. Lo que nos diferencia, entre comillas, a los artistas. Alzheimer. Sí, no, y el Alzheimer para bien a veces, ¿no? Es que la memoria, digamos, se convierte en una representación cinematográfica, pictórica y en mi caso a través de las palabras, digamos. Pero ¿para qué regresas a la memoria? Para encontrarte con los fantasmas o, como decía Vargas Llosa, con los demonios, esos seres medio siniestros que están en tu cabeza y que solo a veces puedes liberarte de ellos a través de la escritura o del acto artístico, digamos, ¿no? Y lo que queda de la realidad finalmente es solamente la memoria. Es decir, lo que recordamos de la realidad es lo que la memoria, a veces infiel, selectiva, nos deja. Y además siempre una versión distorsionada. Este escritor argentino que tú debes conocer, Macedonio Fernández, hablaba y decía: la memoria es el cementerio de los recuerdos. Y cada vez que uno acude a ese cementerio, renacen unos cuerpos, pero que son fantasmagóricos y por lo tanto son falsos. Lo que uno recuerda es una versión que finalmente nunca es verdadera. En esta novela hay además una circunstancia climática que cumple también un papel metafórico, que es el sol intenso y la falta de lluvia. Me acordé del libro flotante de Caitrán Dolphin de Leonardo Valencia. ¿Es una referencia para ti? Sí, en mi caso, más que marcarme, dado que soy amigo, creo que me ha permitido establecer diálogos sobre la propia literatura, ¿no? Y en el caso del libro que tú señalas, creo que a los dos nos impulsó una necesidad de crear una especie de distorsión de la realidad. La novela y el arte solo tiene sentido en la medida en que sea una distorsión de la realidad. Y una de las formas de explorar esa distorsión es inundar a las ciudades o calcinarlas de una manera metafórica. Peste de Camus. Porque yo creo que todo ser humano necesita el renacimiento y para el renacimiento es necesaria la muerte. Y la muerte, en el caso de la novela que tú has citado y en la mía también, la muerte está expandida o exacerbada a través de la aniquilación, de la hecatombe de la naturaleza, ¿no? Javier Vázquez es tu amigo y seguramente es uno de tus referentes. Tú mencionas al doctor Krons, por ejemplo, que es uno de los personajes emblemáticos del universo de Javier Vázquez en Los años perdidos, y mencionas al mismo escritor Javier Vázquez en La curiosa muerte de María del Río. Háblame de tu relación con este escritor que es emblemático de una generación anterior y que es además uno de los que editorialmente más prestigio y pegada han tenido. Sí, bueno, un escritor de dos generaciones más, ¿no? Primero es mi vecino del barrio de Santa Clara, entonces tenemos una proximidad. Y yo creo que una influencia directa yo no encontraría en la obra, pero siempre el lector es el que descubre, ¿no? Y lo que quise en este libro es hacerle una especie de homenaje a un mundo que estaba escrito al tema de la lluvia, como una manera de dialogar y al mismo tiempo de crear una pequeña fisura en una tradición. Llovió tanto, bueno, en mi libro va a dejar de llover. No es más que ese diálogo intertextual que me parece totalmente legítimo, aunque desespere a algunos lectores ambiciosos. Se me hizo inevitable pensar en Pablo Palacio y su hombre muerto a puntapiés en relación al tratamiento, al tono que usa el narrador en tu novela La curiosa muerte de María del Río. Sí, bueno, yo puse como un epígrafe a Pablo Palacio también para que el lector sepa que hay ahí una relación. Lo del tono ya no estoy tan seguro, y eso es una de las maravillas de la literatura y del arte, es que están voces dentro de ti, que te habitan, que son el resultado de tus lecturas, de tus referencias, y que el otro, en este caso tú como lector y además como escritor, puedes encontrar como referencias. Yo tendría que releerme para poder descubrir, cosa que no haría porque en realidad no soy de los escritores que tienen esa vocación ególatra, narcisista de leerse a sí mismo, me parece bastante despreciable. Hablemos del fracaso como
como experiencia común a todos los mortales. Es también un elemento que está presente en tu literatura. Sí, yo creo que el fracaso es como un sino, es decir, un destino que está siempre dentro del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que nosotros disimulamos esa condición a partir de los supuestos cumplimientos de los objetivos vitales, casarte, tener la familia, pensar en la idea del progreso, pero en el fondo todos estamos luchando contra el gran fracaso del ser humano, que es la imposibilidad de la vida eterna. ¿La muerte es el fracaso en sí misma? No, la imposibilidad de vivir es el fracaso que está anidando siempre en el ser humano. Y es algo de lo que no se puede escapar. No te escapas, y como decía Sartre, la vida es un breve fulgor entre dos tinieblas. Lo único que podemos hacer es disfrutar de ese fulgor creando pequeños infiernos artificiales. La literatura es uno de esos infiernos. Hay otro elemento importante en tu literatura que es la culpa. Y yo lo veo, sí, desde la memoria del personaje en Los años perdidos, que todo el tiempo tiene ese sentimiento de culpa como Raskolnikov en Crimen y Castigo, y que además responde también a esa piedra angular de la tradición judeocristiana. La culpa es algo también que tenemos inmerso desde la cuna y de lo que no se puede escapar. Sí, bueno, yo me escapé porque para mi bien nací en un matrimonio cuando mis padres eran comunistas y entonces yo no soy ni siquiera bautizado. Mi abuela siempre me decía cuando yo tenía algún problema, mi hijito, mientras no te bautices tienes tu camino al infierno bien asegurado. Entonces en esta novela, más que mi culpa judeocristiana, es una especie de homenaje, como tú bien has acertado, a una novela que siempre me marcó, que fue Crimen y Castigo. Creo que los seres humanos, no necesariamente yo en mi caso particular, siempre tenemos una sensación de que hemos hecho algo y esa culpa nos va persiguiendo, ¿no? Es como un fantasma, como un monstruo que nos va acechando y hacemos lo que sea para desprendernos de ella. Tanto en Los años perdidos como en La curiosa muerte de María del Río hay escritores frustrados. ¿Por qué escribir sobre escritores frustrados? Bueno, no creo que sea una manera de exacerbar mi propia frustración, ¿no? Sino más bien de hacer un homenaje al espíritu humano que emprende proyectos quijotescos o delirantes, sobre todo en un país como el Ecuador, y que a pesar de todas las circunstancias alrededor, continúa apostando por algo. Finalmente es un homenaje a los delirantes, no solamente a los fracasados, sino a los sujetos que deliran y que sabiendo que al final del camino solo queda un abismo, igual se van hacia él, ¿no? Tú has ganado varios y merecidos concursos. Voy a citar solo algunos por una cuestión de celos. El Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara en 2014 por Los años perdidos. El Premio Nacional de Cuento José Félix López 2015 por Crueles cuentos para niños viejos. O el Miguel Donoso Pareja y otra vez de Joaquín Gallegos Lara, pero esta vez 2016 por La curiosa muerte de María del Río. ¿Cabe sentirse desde esa perspectiva como un escritor exitoso? Para nada. Un premio en el Ecuador es todo y nada. Cada uno de los premios que tú has citado me ha ganado 3 enemigos. Es decir, que tengo más de 2 enemigos de los que tenía antes de empezar. Los que perdieron, los que quedaron Los celosos como tú. No necesariamente los que perdieron, pero este es un país de ingratitudes, tú sabes muy bien. Entonces, la idea de que un escritor vaya logrando algo genera una serie de sentimientos alrededor. Pero finalmente a mí no me importa, yo nunca he escrito para los escritores, ¿no? A veces ni siquiera escribo para mí mismo. Entonces, ¿y para quién escribes, Juan Pablo? yo creo que no para mí mismo como ser lector de mis propias obras, ¿no? Creo que el sentido de un escritor es preguntarse sobre la vida. Si no tuviese esas dudas, no escribiría, ¿no? Pero en ese acto tampoco ¿Es llegas a catártico ninguna... también? Siempre el arte ha sido catártica. Lo que pasa es que después hay una responsabilidad con los cineastas, con los artistas plásticos o con los escritores, frente a su objeto del arte. Pero en un principio hay un elemento catártico. Quien diga que no, está mintiendo. En La curiosa muerte de María del Río hay un asesinato que delata los dobleces que solemos tener todas las personas. En este caso es un académico, aparentemente conspicuo y muy respetado, pero que puertas adentro es una fichita. Porque la academia parecería el cielo, pero en realidad es el infierno. Háblame de eso. Es un territorio de egos, es un territorio de mezquindades y es un territorio donde hay, digamos que el erotismo contenido, la relación entre los profesores, las estudiantes, el sistema administrativo, es un universo hacia adentro y esta condición de hacia adentro le da, digamos que elementos endogámicos y por eso es que ante la afuera parece como un núcleo cerrado, ¿no es cierto?, decente, pero puede ser un infierno donde hay tensiones y las condiciones humanas exploran, digamos, y exacerban ese lado, ¿no?
Crueles cuentos para niños viejos aborda de frente el tema de la muerte y más que eso, el suicidio infantil. Háblame de este libro de cuentos que es tan duro y que es tan hermoso a la vez. Bueno, tenía la imagen, ¿no? En un momento determinado, un niño que subía unas escaleras a una terraza y se lanzaba disfrazado de Superman. Y cuando empecé a recordar eso, claro, me di cuenta que era la escena que había vivido un pariente mío en la infancia. Y sin darme cuenta, sin tener conciencia absoluta, ya había un libro que se estaba gestando. Entonces lo único que hice fue escribir a partir de una serie de historias que conocía y otras que fui imaginando sobre este lado terrible de los niños, que tiene que ver con la muerte, con el suicidio, un suicidio que no necesariamente es consciente, es decir, no tiene la elaboración que puede estar adscrita al mundo de los adultos. La premeditación. La premeditación y la perversión, pero no deja, por lo tanto, de ser terrible, ¿no es cierto? Porque hay una metodología. Hablemos de la apabullante realidad y el delirio como fórmula de escape. El delirio. Yo creo que el delirio es el único camino que uno tiene de manera consciente o inconsciente para evadir la realidad. Algunos optan por las drogas, maravilla. Otros optan por el alcohol. En el mundo de la literatura, los grandes maestros han sido grandes borrachos porque saben que el delirio es la salvación. Y otros optamos de manera más convencional por la literatura y por la escritura, que siempre es un acto delirante, porque siempre se está planteando una recreación o una invención de la realidad. Y para eso se necesita esa maquinaria de la locura, ¿no? En varios de tus personajes hay un deseo irrefrenable, incontenible, que termina por desbordarse. En Los años perdidos, en La curiosa muerte, siempre hay estas pulsiones que como en una olla de presión van inflándose hasta que terminan reventándose y salpicando a todo el mundo. Porque los personajes pueden hacer lo que yo no. Entonces, de alguna manera son las excusas para explorar algunas zonas de la vida o de mi propia vida que yo no puedo llevar a ese extremo, ¿no? Los personajes son figuras que adquieren propia voz, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero son también, ¿no?, distintas siluetas de uno mismo que en el caso de mis obras sí tienen posibilidad de llegar a desbordarse como yo no puedo hacer en el mundo real. El escritor siempre es un voyerista y un chismoso, observa, ¿no es cierto?, y después toma esas voces o esas vidas de los otros para reconvertirlas en figuras de papel. ¿Qué es el realismo conjetural? Es una apuesta estética o literaria por cuestionar la realidad desde el punto de vista de la literatura. Es decir, aquello que vemos en una obra literaria aparentemente realista es en realidad lo que es. El lector va descubriendo con pequeñas pistas que finalmente los seres humanos siempre vivimos en una versión aparente del mundo. Esto que antes era gran tema de debate en la filosofía, pero que también se ve en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Es realmente verdad lo que alguien dijo? ¿No? Entonces, este elemento de la realidad yo he querido recrear en la literatura planteando que aquello que lee el lector aparentemente no es necesariamente la verdad. Siempre estamos hablando de la condición humana. ¿Es como que todos los caminos conducen a Roma? No tenemos de qué más hablar, somos condición humana fundamental. Incluso en el cine, cuando hablas de eventos apocalípticos, cuando hablas de realismo maravilloso, cuando te vas a la hipertecnología, en el fondo es una duda sobre la propia condición humana. Los animales, las parábolas, ponerles voces a las lechuzas, pero en el fondo, ¿qué preguntas se hacen ellas? Las mismas que nos hacemos los seres humanos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son esos temas universales de la literatura que además son los que tú tomas en tu escritura? La muerte. La literatura y el arte siempre tiene como finalidad plantearse el tema de la muerte, solo que lo hace a través de otros subtemas. Se encarna en el amor, se encarna en la visión, la tradición, las conquistas humanas, la aventura, pero en el fondo todo es una lucha desesperada e incesante contra la muerte. Oye, te agradezco muchísimo por Yo haber te venido, agradezco a por ti. compartir tanto con nosotros. Esto es De Contrabando, volumen 2, con Juan Pablo Castro Rodas. Nos vemos la siguiente.